Al llegar a casa se encontró con la sorpresa de su padre esperándola, aunque se puso muy nerviosa tratando de dar una explicación, pero él simplemente le dijo que no pasaba nada, simplemente que para la próxima tuviera mucho cuidado y no llegara tan tarde. Lo que hacía a Jubelian revelar su corazón. ¿De verdad podrá confiar en su padre? ¿Qué son estas nuevas emociones y este tipo de acercamientos? Pero su padre sí que se daba cuenta de algo. Esa misma expresión la empezó a notar después de que Matt se fue al campo de batalla. Tomó esa decisión queriendo alejar a ese chico, pero no pensó que su hija se pondría así por Matt. Y aunque le resultara completamente difícil y una herida para su corazón, lo tenía que admitir. Debía haber alguien que cuidara a su hija cuando él no esté, alguien que le pudiera quitar la soledad y, por supuesto, alguien que ame incondicionalmente a su hija, como él alguna vez amó a su esposa. Y realmente sí era cierto esa problemática. Jubelian todo le recordaba a Max, incluso peleando mentalmente si decirle a su padre o preguntarle dónde está Max y cuándo regresará. Pero lo que no esperaba Jubelian es que su padre, queriéndola apoyar, le mencionó que el príncipe tendrá la victoria cerca de un mes. Así que pronto estará de regreso y se hará un banquete hacia él. Después, mencionarle que debe de estar emocionada. Pero esa es la problemática, el enredo de esta historia. Jubelian empezó a tener miedo nuevamente y pensar que su padre seguía con la idea de venderla al príncipe. Pensando, lo decía para convencerla, y su padre pensando que Jubelian ya sabía que Matt era el príncipe. No solo eso, como pensaba que Jubelian estaba nerviosa por el próximo banquete por la victoria, sacó una tarjeta secreta, una tarjeta con tanto dinero que hasta brillaba. Le daba autorización de comprar las joyas, los vestidos para que luciera lo más hermoso. Obviamente, se le revolvía el estómago. ¿Todo esto es para impresionar al príncipe? Así que simplemente podía dar las gracias. Pero no solo eso, un frenético y loco chico iba a toda prisa, ignorando a sus guardias, ignorando a todo mundo, porque para él finalmente llegaba el momento de reunirse con Jubelian. Estaba decidido a ir lo más rápido, no le importaba dejar a todos atrás. Y sí, porque no llegó ni a descansar, no llegó a rendir cuentas, no llegó absolutamente a nada más que directamente a ese famoso balcón de su primer encuentro. Pero el nerviosismo estaba aquí. Ese impulso simplemente lo hizo llegar como si nada. Pero, ¿qué es lo que le dirá? Corrió como si fueran unos jóvenes amantes de verdad. Pero ante su error se dio cuenta que Jubelian no estaba completamente sola. Estaba peleando porque últimamente no podía descansar. Últimamente usaba algo para dormir. Sabía que si lo sigue usando constantemente, los efectos secundarios serán terribles. Pero Jubelian aún así rogaba por usarlo. Y aún así, con ese artefacto aún no podía terminar durmiendo. Medio dormía, medio despertaba. Sabía que tenía que hacerlo. Mañana temprano tendrá mucho trabajo. Y como si fuera un sueño, parte de su alucinación, sintió a Max. Incluso su presencia aquí. ¿Cómo es que podía estar aquí? Aunque él la vio con los ojos abiertos, pensó que tendrían una conversación normal. Así que llegaba a preguntarle por qué estaba más delgada, cómo es que está. Y Jubelian le abría los brazos, pero no para abrazarlo, sino para estirar sus cachetes y averiguar si era de verdad o era un sueño. Pero aún así, no pudo evitar llorar. Un mes separado de él. Un mes sin respuestas, sin saber absolutamente nada de él, y se lo reclamó. ¿Ni una carta? Eres realmente un chico muy malo. Tan solo una carta para saber que estabas bien y aún así no pudiste hacerlo. Lloraba desconsoladamente. De verdad,
No pensaba si le pasaba algo a Mads en el campo de batalla. Sí, será el aprendiz de su padre, pero no lo podrá igualar, así que no sabe qué tan poderoso es. Así que Mads simplemente le dio un abrazo. Le pedía perdón por haber hecho eso sin haber pensado en ella. Para la próxima, en una próxima vez que salga, de verdad no pasará ni un día en que no reciba una carta. Como si no fuera nada. Como si esta relación no fuera simple de un contrato. Pero estos dos ya actuaban en una relación. Ya había sentimientos. Solo que no se habían dado cuenta de eso. Incluso la pena de estar así en este momento en la habitación de Jubelian. Pero al verla tan dormida, era momento de irse. Pero al querer pararse, Jubelian lo jaló fuertemente y le mencionó que no se fuera. Incluso lo estiró para que él cayera perfectamente sobre ella. Pero Mads no pudo decir que no. Así que literalmente se acostó a su lado y la abrazó. Mientras tanto, el duque visitaba la tumba de su esposa, lleno de nostalgia, de tristeza, recordando el pasado con su futura esposa. En ese tiempo, unos jóvenes inexpertos deseando en casarse. Los recuerdos siempre le llenaban la cabeza y su corazón se apachurraba. Para él, solo existirá una sola mujer que amó demasiado. Pero también notaba una carta que dejaron ahí. Era aquel amigo de su esposa. Una carta secreta. El plan estaba saliendo hasta ahora perfecto. Todo listo para proteger a su tesoro, a proteger lo más valioso para el duque, su querida Jubelian, de aquella tragedia que había sucedido una vez. Aquella vez que por un malentendido perdió a su querida bebé. En aquella realidad pasada, donde Jubelian acabó con su vida, el príncipe miraba la escena con tristeza, viendo a la persona más poderosa rogando por la vida de su hija. Desesperado. Él no había hecho eso. No le había dicho que hiciera eso. Sentía que su corazón iba a explotar. Su mente, lo más preciado de su vida, se había acabado. Y lo sabía. Esa vez haría todo lo posible para que su hija estuviera. Y aunque ella recordara las cosas, y aunque ella supiera la verdad y no deseaba perdonarlo, aceptará esos pecados dulcemente. La mañana siguiente era muy extraño. Se sentía realmente relajada, a gusto. Intentaba moverse, pero sentía que algo la presionaba. Y cuando abrió los ojos, vio un pecho. Tardó en reaccionar, pero vi a Mads profundamente dormido. Dándose cuenta que estaban juntos, acostados en la cama, intentando hacer un fugaz recuento de la noche. Lloró, peleó, y la razón por estar así es que ella literalmente rogó para que no se fuera. Pero antes de que pudiera reaccionar, Matt se despertaba y le preguntaba qué es lo que hacía, acariciándola, preguntándole si tenía una pesadilla o qué es lo que pasaba, prometiéndole que a partir de ahora siempre estará a su lado. Pero después de que Matt intentara burlarse de ella, se acabó todo ese momento romántico. El desayuno prosiguió de lo más normal, aunque fingiría que nada pasó, y Matt no podía olvidar eso. E incluso alucinaba. No sabía que despertar en la mañana con alguien más se sentiría tan bien. Un ambiente de recién casado. Pero después mencionaba la pesadilla que despertó a Jubelian. Así que lo mencionó. La llegada del príncipe. Fue esa aterradora pesadilla que tuve. Pero así se dio cuenta que Jubelian todavía le tenía miedo. Pero cambiando el tema, ¿a dónde había ido este mes de su desaparición? Al campo de batalla. Increíblemente que alguien como Mads fuera reclutado. Pero él estaba desesperado. De verdad tenía tantas ganas de revelar su identidad en este momento. Pero lo sabía. Al ver aquella expresión, y más que Jubelian estaba súper preocupada por él. Lo sabía. Revelar su identidad ahora podría destruir la confianza que se han tenido hasta ahora. Pero así tanteó el terreno con una pregunta. El día del banquete será por la victoria del príncipe. Si el príncipe te pide un baile con él, ¿qué es lo que harás?
La cara de terror, de pesadilla de Jubelian no podía ser descrita, pero le hizo un plan rápidamente. Ese día me voy a ir a esconder en la terraza, pero él se lo mencionó. A lo mejor la sala de descanso hasta el fondo podría ser el mejor escondite para ella. ¿Cómo lo sabía él? Pero simplemente lo escuchó por los caballeros reales, que ese es un buen lugar para ir a descansar. Se despedía de ella, pero no por antes decir en su mente que ese día iría por ella. Mientras tanto, en el palacio, los nobles se reunían, daban gracias por la victoria y alababan al príncipe por su gran reconocimiento en batalla. Pero al emperador eso le molestaba. Pero lo sabían. El emperador nunca iba a agradecer al príncipe. Decía que hasta que el príncipe sea tan poderoso como el duque Floyd, ese día se llevará todo el mérito. Lo sabía. Además, esto era un golpe duro para aquellos que estaban en contra del duque, porque él estaba dando la idea de que con su cara realmente no estaba a gusto con la decisión y con la entrada al terreno de Mads. Y bueno, realmente sí era verdad. Le estaba dando directamente el apoyo al emperador para que todos lo hicieran. Obviamente todos, al ver que la balanza inclinada por el duque Floyd se inclinaba a cierto lado, ellos correrían a inclinarse también de ese lado. La opinión del duque era mucho más poderosa que la opinión del emperador. Además, tenía que tener a alguien tan poderoso como el duque. ¿El próximo emperador será un tirano como Mads? No, tenía que ver a alguien que lo pudiera controlar de una sola vez. Pero algo que sí es cierto es que la reputación de Mads increíblemente ha mejorado mucho. El pueblo lo alababa a gritos, festejaban arduamente, reunidos todos en el pueblo disfrutando del festival, del reconocimiento, festejando esa victoria traída por el príncipe. Las malas opiniones estaban desapareciendo, estaba tomando impulso a la pelea por el imperio. Si esto seguía así, en los próximos años, estaba puesto que él sería un buen emperador, y el duque lo sabía. Así que por ahora, su plan debería de estar saliendo a la perfección. Pero así, el sol del imperio llegaba justo a recibir su victoria. Actuaba como si nunca hubiera sido un tirano o como si nunca se hubiera peleado con su padre. De forma amable le daba las gracias. Pero aunque se hablaba del banquete, también se hablaba de la ceremonia de mayor de edad de su hermana. Así que lo que él quiere es que su querida hermana supervise el banquete de él. Se sabía que esto era una trampa, porque los nobles apoyaban esto. Si la princesa organiza el banquete, podría aumentar su prestigio y su ceremonia de mayor de edad podría ser todo un éxito. Pero el duque se daba cuenta. Aquellos nobles que lo apoyaban eran aquellos que apoyaban al movimiento de la emperatriz. Así que Mads terminaba aceptando de mala gana, porque la verdad, él no le estaba dando la importancia que era este banquete. No le estaba dando la importancia de tomar caminos, de abrirse camino hacia el imperio, de tomar el trono. Nada de eso. Para él, este banquete era lo ideal para aclarar el malentendido con Jubelian. Así que ahora no le importa ni su hermana, ni su madrastra, ni su padre. La persona que debería de preocuparse es del duque, porque él todavía no lo reconoce como la pareja de Jubelian. Así que de verdad va a hacer todo para que simplemente lo acepte. Ahora la emperatriz estaba enojada y regañaba a la princesa. Hoy por la tarde se escuchaban los gritos de la gente alabando al príncipe. O sea que todos sus esfuerzos por crear malentendidos, crear rumores acerca de él, había sido en vano. Ahora todos esos rumores se habían esfumado de la noche a la mañana y ahora todos lo alababan. ¿Qué demonios estaba haciendo la princesa para que esto pasara? Realmente la enfurecía. Ella debió haber tenido un hijo y no una princesa inútil. Ahora tenía la tarea de preparar el banquete para el príncipe.
Y aunque después se acercaba a consolarla diciendo que todo eso era para ella y por ella, como quiera le daba la tarea o la amenaza de que tenía que arruinar ese banquete. Tenía que hacer quedar como un loco a Max. Pero bueno, pasaron rápido las semanas y el día del banquete había llegado. Jubelian se había arreglado, recibiendo cumplidos de todos ahí. Pero lo que llamaba más la atención es que su padre, a escondidas, había encontrado un conjunto exactamente igual al de ella. En el carruaje se encontraban un poco nerviosos, y es que Jubelian la aterraba ir a Palacio. Ahí había terminado su vida, y su padre sentía lo mismo. Al llegar a ese lugar con su hija, volvía a sentir el mismo remordimiento, el mismo dolor que la vida pasada, y ambos lo habían notado. Tenían algo que decirse mutuamente, pero ninguno de los dos pudo hablar. Ninguno de los dos pudo soltar aquello que tenían. Pero bueno, todo tenía que salir a la perfección, porque este día iba a huir del centro de la atención. Pero ¿cómo podía escapar de ser el centro de atención? Al anunciar la llegada del duque Ploen, sabían lo prestigioso que era su familia y que las miradas iban a estar encima de ellas. Más al tener enfrente la persona que había acabado con su vida. Tenía miedo. Su corazón estaba realmente agitado, pero escuchó la advertencia de su padre. Si tenía miedo, no mirara hacia arriba. Pero el emperador era tan descarado. Decía que por primera vez tenía las debilidades del duque enfrente de él. Lo que por instinto su padre hizo fue tomar su mano. No solo eso, aunque querían acabar la conversación, el emperador estaba emocionado por ver cómo la familia Ploen organizarían la ceremonia de mayor de edad de Jubelian. Incluso le pedía que levantara su cabeza. Pero justamente en ese momento, y como arte de magia, y como para ayudar a su querido amorcito, se anunciaba de golpe la llegada del héroe, del príncipe Maximiliano, lo que lo hizo enojar. Era tan descarado que se presentaba cuando quería, y así decía, y les daba el permiso de retirarse a estos dos. Pero también era el momento de verle cara a cara a ese tirano, la llegada del príncipe. Todos estaban aterrados. Incluso después de ser un héroe de guerra, los rumores seguían aquí. Además, parecía que el príncipe no estaba dispuesto todavía a revelar su cara. Pero incluso el solo hecho de topar miradas con él fue demasiado escalofriante para Jubelian. Pero su padre lo notaba, lo nerviosa y lo tensa, así que le dijo que sus amigas parecían esperarla, y así se fue directamente con ellas. Y él estaba tan nervioso, de verdad, esperaba tan ansiosamente ya decirle la verdad. Pero su padre lo regañaba. ¿Ni siquiera en estos banquetes estás dispuesto a revelar ese rostro? Y la emperatriz también hizo sus comentarios. El príncipe ha estado tan salvajemente en los campos de batalla, así que deberían de darle clases de modales nuevamente. Pero se lo dijo con risa. Esta máscara es un regalo de mi hermana. Escuchó que habría un baile de máscaras, y las personas que oyeron eso se dieron cuenta de la realidad. ¿Una jugarreta al príncipe? En su plena ceremonia le están poniendo trabas, lo que hizo enfurecer a su madrastra. ¿Estás acusando de tales bajezas a la princesa? Cuando ella hizo claramente un banquete perfecto. Pero no, él no estaba insinuando nada acerca de su hermana. De verdad, qué considerada era. Por las heridas en batalla, tiene rasguños en su cara, así que realmente fue de mucha ayuda que ella le diera esa máscara. Esto realmente retorcía la cara de la reina. De verdad, Max la sacaba de quicio. Realmente tenían ganas de mandar a todos los asesinos del imperio. Y ahora sí, la gente lo adulaba. Y al ver todo ese escándalo, Jubelian literalmente salió huyendo, ya que todos desviaron la atención. Así que ahora recorría los pasillos del palacio sola. Pero justamente en ese momento, y como si fuera un déjà vu, volvió a encontrarse a la princesa llorando. Y también vio a gente buscando a alguien, pero así decidió ser buena gente y preguntarle qué es lo que le pasaba. Pero al escuchar los gritos
y la persona a quienes buscaban se dio cuenta que era ella. Era la princesa. Aquella princesa por la que fue acusada falsamente y la protagonista de esta historia. Al ver que ella estaba a punto de gritar, la princesa corrió para taparle la boca. ¿Cómo es que sucedía esto? Quería alejarse lo más pronto de aquellas personas y justamente llegaba a caer enfrente de ellas. Se supone que la tenía que conocer en su ceremonia de la mayoría de edad. Ahora la conoce justamente en el banquete del príncipe y ahora era arrastrada por ella a una habitación diferente, como una mala situación, como una broma mal hecha. De verdad estaba aquí con las personas que en su primera vida le habían arrebatado todo.